Hare Krishna. Hare Krishna para todos. Reverencias a todos. Hare Krishna. Tiene sonido. Bueno, entonces el día de hoy, en los días de hoy estamos haciendo unas conferencias todos los días a las 5 de la tarde. El día de ayer y el día de hoy vamos a hablar sobre alimentación sagrada. Entonces, para esto está con nosotros Sudadwaiti Maharaj, Daniel Ardila también está. Más tardecito nos va a hablar Maharaj en unos momenticos. Para esto queremos primero leer, para no perder la costumbre, queremos primero leer el Bhagavad Gita, un texto del Bhagavad Gita, y luego ya empezamos con Daniela y con Maharaj. Entonces, el texto que vamos a leer hoy del Bhagavad Gita es el capítulo 17, el texto 7, que es el capítulo que nos habla una parte de la comida, que la comida. Recordemos que la comida es como nuestro combustible, que era lo que hablábamos ayer. Al ser la comida nuestro combustible, como devotos de Krishna, las personas que practicamos la filosofía hindú, siempre antes de comer los alimentos, siempre los ofrecemos a Dios con unas oraciones, que es lo mismo que se hace en diferentes culturas. Y para nosotros también mantenernos bien nuestro cuerpo, lo que hacemos es ayunos. Se llaman Ekadasi, que se hace 2 veces al mes y los estamos haciendo. Hoy, por ejemplo, es Ekadasi. Y hacemos esto para limpiar nuestro cuerpo, tanto mentalmente, limpiar nuestra alma, como limpiar nuestro cuerpo. Entonces empezamos leyendo el texto 7 del capítulo 17 del Mahabharata. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dice: Asharasti api sarvasya trivido bhatpati brija jagnas tapas tatadanan tesham vedan inam vishnu. Dice la traducción: incluso la comida que cada persona prefiere es de 3 clases, en función de las 3 modalidades de la naturaleza material. Lo mismo es cierto de los sacrificios, las austeridades y la caridad. Ahora oye cuáles son las diferencias que hay entre ellos. Significado por su divina gracia, Srila Prabhupada aquí. Según las diferentes situaciones en los planos de las modalidades de la naturaleza material, existen diferentes maneras de comer y ejecutar sacrificios, austeridades y obras de caridad. Todo ello no se realiza en el mismo nivel. Aquellos que pueden entender de un modo analítico bajo qué modalidad de la naturaleza material están las diferentes clases de ejecuciones son verdaderamente sabios. Aquellos que consideran que todas las clases de sacrificios y de comida o de caridad son iguales no pueden discriminar y son necios. Hay misioneros que sostienen que uno puede hacer lo que quiera y lograr la perfección, pero esos guías necios no están actuando de conformidad con lo que indican las escrituras. Ellos están inventando caminos y desencaminando a la gente. Entonces lo que nos dice acá es que la comida, como todas las actividades de nuestras vidas, están divididas en 3 modalidades, que son la pasión, la bondad y la ignorancia. Entonces hoy vamos a hablar de este tema de la alimentación y cómo mantener nuestro cuerpo saludable. Entonces, con la alimentación que debemos realmente comer, entonces para eso está Daniela y Sudadwaiti Maharaj. Entonces los dejo con ellos. Hare Krishna, reverencias a todos. Hare Krishna para todos. Entonces, bueno, acá para hablar unos minuticos y no robarle hoy más tiempo a Maharaj. Entonces voy a dar una pequeña introducción de lo que hablábamos ayer de los alimentos crudos y por qué la importancia de comer alimentos crudos. Hoy les voy a compartir un artículo científico donde habla de cuál es la mejor forma de preparar los vegetales sin ir de pronto a perder las propiedades. Hay una tabla buenísima que está en este artículo que nos habla sobre la cantidad de proteína de muchos vegetales. ¿Sí? Muchas veces la gente cree que los vegetales no tienen proteínas. ¿Sí? Entonces acá, pues por eso busqué un buen artículo científico y una base, lo descargué para poder compartírselos a todos para que nos demos cuenta y muchos salgamos de la idea de que los vegetales no tienen proteínas. ¿Qué pasa?
Todos los vegetales tienen una cantidad de propiedades, tienen propiedades antioxidantes, tienen muchos nutrientes, tienen minerales, tienen las proteínas, y hay otros compuestos que se llaman antinutrientes, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros en nuestras preparaciones tengamos ciertos cuidados y recomendaciones. En este artículo habla que no solamente depende los nutrientes que nosotros tenemos en nuestros alimentos, no solamente depende de si la zanahoria se cultiva aquí, la cultivo con una tierra pobre llena de químicos, o la cultivo en un campo donde yo no tengo casi químicos, sino que todo lo que hago es con compostaje, todo lo que hago es una ayuda de la tierra para poder sembrar mis alimentos. Es muy diferente la disponibilidad de nutrientes que yo voy a tener de un cultivo. Puede ser la misma especie, puede ser la misma zanahoria, va a ser muy diferente la cantidad de nutrientes disponibles en una zanahoria a diferencia de la otra, ¿sí? Entonces ahí primero nos dicen, hay otro tema muy aparte que es cómo cultivar, qué es las propiedades que tiene que tener nuestra tierra para poder cultivar, y vienen los métodos de preparación. Nosotros vamos a un supermercado y nos encontramos con un stand súper grande, lleno de productos fáciles para llevar, donde ya los tienen precocidos o lavados y desinfectados y congelados, ¿sí? Cuando yo también congelo mis alimentos, muchas veces yo fracturo esas cadenas o esos compuestos químicos que tienen mis alimentos. Entonces nosotros tenemos que partir de una base. Todo lo que ingerimos es una estructura molecular. Todo es una estructura molecular que tiene diferentes componentes, y ahí es donde yo me tengo que centrar para poder saber qué es lo que yo estoy comiendo y por qué, si los caliento, si los corto mucho, si los proceso, si los licuo, qué es lo que pasa y cuáles son las propiedades que pueden perder los alimentos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una cebolla y yo la corto mucho, esta cebolla va a perder unas propiedades que tiene la cebolla. Entonces, es recomendable no cortar y sobrecortar una cebolla para la preparación, ¿sí? Cuando hablamos de calentar un producto, existen muchas formas de cocción. Tenemos la cocción, el vapor, calentar en el microondas, las frituras, ¿sí? Y el método menos recomendado, ¿a qué va cuando nosotros cocinamos nuestros alimentos? Va más al gusto, a que a mí me guste y que yo lo sienta favorable al paladar. Entonces ahí también estamos dejándonos llevar mucho por nuestros sentidos, ¿no? Pero a todos nos gusta mucho esa sensación que nos da la fritura, fritar algo. ¿Por qué? Porque eso crea una adicción, porque ese azúcar que nosotros liberamos cuando hacemos la fritura, eso crea una adicción, y también hay muchos artículos que demuestran la dependencia que nosotros generamos a las frituras. ¿Listo? Entonces hay muchos temas en los cuales uno se puede profundizar y puede entrar a investigar, pero una de las recomendaciones es no someter durante mucho tiempo un alimento a cocción si nos gusta cocinado, preferiblemente que los vegetales nosotros siempre los llevemos a una exposición a vapor con la cáscara del producto, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros sobrecocinamos o cocinamos nuestros alimentos? Hay unas estructuras, todas estas estructuras moleculares, ellas se pueden romper, podemos romper esas estructuras y hacer una desnaturalización, ¿sí? Por eso perdemos cierto porcentaje de las vitaminas, los minerales, los nutrientes, todas las proteínas que tienen nuestros alimentos, ¿sí? Es ahí cuando nosotros, como les decía, imaginémonos que todas las moléculas que tenemos es como cuando el agua, un ejemplo sencillo, el agua nosotros la estamos cocinando, cuando empieza a hervir, se empieza a evaporar, y es porque esos enlaces, que es el H2O, ¿sí? Que son las dos moléculas de hidrógeno y la de oxígeno, se desprenden, se empieza a evaporar el agua. Por eso hay varios estados. Lo mismo pasa con los alimentos, ¿sí? Cuando yo hago ese proceso con mi alimento, todos esos nutrientes que son moléculas, ellos empiezan a separar. Entonces, en el artículo que les voy a compartir, hablan de muchos ejemplos que hicieron con alimentos, en cuáles más o menos, cuál es la recomendación, poner al vapor de 5 a 7 minutos los vegetales que yo tengo para resaltar el sabor
Y lo más primordial es que yo lave y desinfecte lo que yo me voy a comer. No hay solamente como una línea que es donde lo ideal que yo pudiera tener mis alimentos cultivados y que yo sé que mis alimentos no tienen ningún compuesto químico, no tienen ningún insecticida, no tienen ningún pesticida, o la gente que consume carne, por ejemplo, no tiene la seguridad de si esos animales tuvieron una cuarentena durante el sacrificio, ¿sí? Y pueden llegar con cierta cantidad de antibióticos. Lo que nosotros hacemos cuando no lavamos y desinfectamos esos productos, lo que se hace es que esos residuales van a quedar. ¿Y qué va a afectar? Nuestros microorganismos que están en el intestino, haciendo que hay microorganismos y bacterias que son benéficas, que son las que nos ayudan a metabolizar todo, haciendo que estos microorganismos los debiliten y puede dañar y hasta eliminar nuestra flora y haciendo que los malignos se potencien, ¿sí? Entonces, por eso hay resistencia a antibióticos, también por el consumo desmedido que la gente hace con la carne, con la proteína de origen animal. Eso también crea una resistencia a los antibióticos. Entonces, todo este mal consumo que nosotros tenemos de los alimentos nos ha llevado no solamente a problemas, a un gran problema de salud público. ¿Por qué? Porque el no saber preparar nuestros alimentos y obtener adecuadamente los nutrientes nos está llevando a que nuestra nutrición cada vez sea más pobre porque no sabemos qué es lo que estamos comiendo. Y segundo, nos está llevando a que si nosotros no lavamos, desinfectamos, no conocemos la procedencia de nuestros alimentos, nos está llevando a lo que le digo de resistencia a antibióticos y más ahora con todo el tema de plaguicidas. Entonces estamos sobresaturando nuestro hígado con un montón de compuestos, que ahí es donde viene eso que nosotros decimos, ay, pero es que a mí ¿por qué me dieron cálculos si yo como tan bien y yo nunca consumo gaseosas, quité el azúcar, quité la sal? Hay otro montón de mitos que tiene todo el tema de la alimentación. Hay gente que está dañando la acidez de su estómago. ¿Por qué? Porque atrás, lo que hablábamos ayer, viene toda la industria farmacéutica manipulando lo que nosotros debemos consumir y obviamente no podemos, y los médicos lastimosamente muchas veces son callados por esas mega industrias donde no reconocen la necesidad de que la gente tiene que comer saludablemente. Entonces, ahí en ese artículo les voy a compartir algo de cómo se deben de cocinar los alimentos, cuál es la importancia, para que ustedes puedan profundizar más en el tema, porque si no, acá se nos va otros 40 minutos y la importancia es de volver a lo original, ¿sí? A eso que viene de nuestras raíces, a todo lo que nos han enseñado a cultivar y tener todo de origen, ¿sí? Que todos nosotros podamos garantizar qué es el origen de ese alimento. No comprar lo más procesado, porque lo que les digo, entre más procesado esté un alimento, ya más carece de nutrientes, ¿sí? Solamente nos quedan 4 componentes: grasa y azúcar y carbohidratos. Eso es lo único que nos va a quedar. Las vitaminas, los minerales, todo eso lo vamos a perder. Entonces eso es muchas veces lo que nos dice en la tabla de ingredientes de los alimentos que nosotros consumimos. Y esas son las cantidades que perdemos. Ya un alimento, entre más procesado está, eso es lo que nosotros vamos a perder. Por eso lo ideal es volver a lo crudo. Entonces los dejo con Maharaj para que él nos siga instruyendo, que él tiene muy juiciosamente su huerta en la finca y nos siga instruyendo sobre esto. Gracias, Hare Maharaj. Krishna Maharaj, reverencias, bienvenido. Adiós, Hare Krishna. Yay Kumar, Yay Daniela. Bendiciones para ustedes. Hare Krishna. Hare Krishna. Bien, ¿no? Linda explicación. Lindo, lindo. Me gusta escucharte, Daniela. Muy, muy clara, muy explícita. Bueno, volviendo por lo crudo. Yo ahora estoy volviendo a meterme en lo crudo, porque hubo un tiempo que venía de una gira mal, mucha comida, mucho queso, mucha harina, mucho cocimiento, toda comida cocida. Entonces cuando llegué a Paraguay me incliné por lo crudo y me metí en el higienismo. Y ahí empecé a observar
qué grandes cambios hay en el organismo cuando uno ingesta más frutas y verduras. Por eso hoy uno se va dando cuenta que las proteínas, que los aminoácidos que nuestro cuerpo no genera, tenemos una cantidad suficiente establecida ya, pero no generamos nuevos aminoácidos. Eso es para que nosotros empecemos a comer y a reflexionar sobre la alimentación, ¿no? Uno tiene que me metí en lo crudo y empecé a observar que mucha más enzimas, mucha más proteínas, mucho más fácil la cocción. Empecé a dejar los aceites. Ahora cuando vine de Paraguay había dejado los aceites y me di cuenta cómo el organismo cambia, porque los aceites que estamos consumiendo en sí no son aceites, son solventes, son derivados del solvente ya. Están pasados de solvente los aceites. Entonces uno tendría que sacar todo eso, claro. Es como decía Daniela, ¿no? La fritura, nos gusta un montón, nos atrapa enseguida. Pero lo que tengo que buscar es lo que me lleve a que mi cuerpo se vuelva mucho más sano. Entonces me di cuenta que a través de la fruta, a través de las hojas verdes, uno puede empezar a alimentarse mucho mejor. Claro, hay que desestructurarse, hay que sacar un montón de estructuras mentales que nos metieron a través de la alimentación. Tenemos que sacar mucho tema de la colonia, ¿no? de la cocina, de la olla, de nuestros orígenes, ¿no? Uno es de origen italiano, mi familia es italiana, y el tuco se cocinaba 3 horas en la olla, y se comía mucha pasta. Hay que sacar toda esa estructura mental y empezar a probar de a poco, empezar a incorporar más crudo. Ahora estoy haciendo el chucrú. El chucrú es muy fácil de hacerlo, es con repollo, con un poco de sal y el repollo cortado, y se envasa y se deja por lo menos 4 semanas envasado para que agarre el sabor, entre 3 y 4 semanas. Igual con la zanahoria, ¿no? Hice zanahorias también, y es muy fácil y es muy práctico y no necesita cocción después. Cuando no cocinamos los alimentos son mucho más digeribles, porque tienen su propia enzima. Pero tampoco hay que abusar de lo crudo, porque yo he abusado de lo crudo, he abusado de las hojas verdes, y he terminado como una vaca, ¿no? He terminado como una vaca empastada, porque no tenemos 4 estómagos como tiene la vaca para digerir el pasto y para digerir lo verde. Nosotros en sí, como humanos, somos más frugívoros, somos más recolectores de fruta que de hojas verdes, ¿no? Pero bueno, ya la fruta ha desaparecido, los árboles frutales han sido quedado bajo los bosques de fruta, han desaparecido, entonces uno se tiene que ir adaptando, pero por eso dentro de la línea y de la alimentación uno prefiere esa línea cruda, ¿no? Ahora estoy metiéndome más, hoy aprovechando el Kadashi, estuve alimentándome con mucho diente león, que salía a recolectarlo, con un poco de lengua de vaca, con un poco de yantén, que es amargo, y poniéndole, bueno, tratando de hacer ensaladas crudas para alimentar el cuerpo. Y uno siente el cuerpo mucho más liviano. Ayer fue un día de horno, y ayer fue un día de pizzas, y bueno, uno quedó durísimo con las pizzas, ¿no? Muy ricas, pero... Entonces ahí es donde uno se da cuenta que hay que empezar a reprogramar la alimentación, paso a paso, de a poco. Ir probando cosas, ir probando hasta que lleguemos a poder estar en una alimentación casi, si es posible, un 50 o un 60% más cruda, con frutas, con hojas verdes, y después también meter con semicocidos, que tendría que ser los encurtidos, ¿no? Cuando se fermentan, ya tienen una predigestión, es como el yogur, ¿no? Uno está libre de lácteos, pero el yogur es una leche predigerida ya. Entonces cae mucho mejor al organismo y es mucho más fácil de asimilarla, y eso hace que nuestro cuerpo descanse, no caiga todo tanto adentro de esa maquinaria que es nuestro estómago, ¿no? Así que bueno, algún comentario, algunas preguntas, vamos a dejar lugar a las preguntas también, porque si no... Por acá Umar, ¿alguna pregunta? Maharaj, ayer, ¿cómo se cortó la comunicación tan pronto? Quedó una pregunta como en veremos, quedó Claro.
que decía cómo hacer la transición hacer a la vegano. transición al veganismo. Entonces, Maharaj, La por favor. transición al veganismo, de mi punto de vista, primero empecé siendo vegetariano, volviendo a ser vegetariano, porque nos parieron vegetarianos, entonces volví a la raíz, al encuentro con el nacimiento, comencé a ser vegetariano. Después dentro del vegetarianismo uno se le abre la mente, la cabeza, se abre mucho y empieza a ver distintas corrientes, como el higienismo, el veganismo y otras corrientes, ¿no? Como el frugívoro, el crudo. Bueno, hay muchas corrientes dentro del vegetarianismo. Ahora uno sabe lo terrible que es la industria láctea de hoy en día. Es un genocidio a las vacas, una tortura, ¿no? Con tambos automáticos, la lastiman, la dañan. No era como el tambo de antes, que era a mano, y se juntaba la leche en tarros. Cambió todo se modernizó. Entonces yo, de mi punto de vista, yo me considero no vegano, me considero libre de lácteos. Entonces no consumo lácteos de empresas multinacionales. Entonces, pero cuando voy al campo, cuando estoy con gente que ordeña su vaca a mano y me regalan un poco de leche, hago un yogur. No quito. Entonces, es una transición desde del vegetarianismo al veganismo. El veganismo en sí a veces es un movimiento urbano, uno tiene que ver de qué lado está, es un movimiento urbano, porque el vegano tampoco acepta que se usen animales para trabajar la tierra. Y uno estando viviendo en una finca en Mendoza, Argentina, nosotros teníamos un burrito que lo metíamos a la huella, decía el surco, para que are la tierra, una tierra muy blanda, con mucho amor, con mucha onda, y plantábamos el maíz, y ese maíz lo ofrecíamos después a Krishna. Así que no hay que volverse fanático en el veganismo. Yo prefiero ser vegetariano libre de lácteos. La libertad en el lácteo depende quién me dé el lácteo, depende donde esté, y también el lácteo que te dan para ofrecer en un altar es la única misericordia que puede agarrar la vaca, ¿no? Esta era de Kali Yuga, tal vez la única misericordia que puede agarrar una vaca es que alguien lleve un vasito de leche al altar fresca. Entonces ya miles de vacas que han puesto leche en ese vasito recibirán algo de misericordia, ¿no? Por eso la transición es paso a paso, pero es como ir reflexionando. Cada capítulo es de reflexión. Primero vegetarianismo y después empezar a reflexionar cómo voy a tomar el veganismo. Si voy a ser un fanático vegano o voy a estar ahí observando y aceptando y dejando. Es un estado de conciencia. Por eso el Maharaj, vegetarianismo es un estado de conciencia que abarca todo. Sí, señor. ¿cómo te va? Buenas Sí. tardes. ¿Cómo Buenas anda? tardes a Hare todos. Bol, ¿Cómo te Hare va? Krishna. Bienvenido, Hare Krishna. Bien. Quiero sumar a todos el tema de la alcalinización del cuerpo, ¿no? Con el tema de los frutos secos, que es muy importante, ¿no? Que creo que vos tenés varias experiencias de eso, si nos podés contar, por favor. Claro, con frutos secos, porque todo depende del presupuesto. Con frutos secos sería ideal, pero depende del presupuesto y depende de la economía de la casa. Pero podés alcalinizar el cuerpo con limón, con bicarbonato, tomando bicarbonato todas las mañanas con limón y agua tibia. Entonces uno va alcalinizando con lo que tiene a mano. Y después la alcalinización del cuerpo, porque todo se vuelve ácido cuando entra al cuerpo, menos el limón. Entonces, es ahí. Hay muchas cosas para alcalinizar el cuerpo, pero hay muchas cosas que son muy caras. Claro, pero los Y en esta alimentos son época los de pandemia no fundamentales, estamos sobre al todo como el alcance de limón, todo, ¿no? ¿no? Claro, el limón, en lo crudo también se consigue alcalinizar el cuerpo, aunque todo lo que entra a la boca, cuando va al esófago, ya se vuelve ácido, ¿entendés? Porque hay que desarmarlo.
Por eso yo creo que el limón con bicarbonato a la mañana es muy bueno. Con un poquito de bicarbonato, no hay que ponerle mucho, un poquitito más para que haga la espuma y haga esa efervescencia que alcaliniza el cuerpo. Yo eso lo Cuando practico todas las alcalinizamos el mañanas. cuerpo, Más en esta época hace que nuestro cuerpo tenga las defensas y lo necesario para combatir todo lo que comimos mal, ¿no? O las nutrientes que no, Claro, lo que no funcionaron. pero uno tendría que reflexionar, no es alcalinizar el cuerpo. Me mato el día anterior, me clavo una pizza con queso, mozzarella, con tomate y masa, y al otro día me tomo el limón, entonces alcalinicé el cuerpo. No, es como el baño del elefante. La que debe saber mucho de alcalinización debe ser Daniela. Daniela, vos sabés de alcalinización. Sí, señor. Daniela, bueno, aquí acá hay que tener hay que ser muy conscientes de lo que dice Maharaj, y es que nuestro estómago debe de ser ácido. Nosotros toda la vida nos han vendido una leche de magnesia, la leche esa, ¿cómo es que? La milanta, que nos baja la acidez. Primero, es necesario entender que el estómago es ácido. El estómago, las paredes del estómago funcionan de 2 a 3 grados de pH. Entonces, eso es esencial entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, lo que decía Maharaj, hay gente que se toma solo el bicarbonato pensando que como es alcalino, que el pH, o sea, primero hay que entender la tabla de pH, la tenemos de 0 a 14, la mitad es neutro, y todo lo que está de 7 hacia abajo me genera acidez. Ahí, cuando yo empecé a consumir lo que dice Maharaj, cuando yo tengo una dieta que está solamente basada en alimentos que son alcalinos, yo voy a alterar también esa acidez y ese pH que tengo en mi estómago. Entonces tengo que buscar el equilibrio consumiendo cítricos naturales y vegetales. ¿Por qué? Porque los vegetales, obviamente, toda esa alcalinidad, cuando él entra al estómago, todo alimento cuando entra al estómago, él hace la recepción y empiezan las enzimas a trabajar, y ahí es donde empieza a los receptores, se activa la insulina, y es la que nos da el espacio para decir qué es lo que yo dejo entrar a mi torrente sanguíneo, qué es lo que le va a servir a mis células, y empieza la selección. ¿Sí? No estoy diciendo que, por ejemplo, para que no haya malentendidos, que comer alcalinos es malo, no, es demasiado necesario comer, balancear todos esos alimentos que nosotros ingerimos, pero sin caer en el error de que yo tengo que tener mi estómago en un pH alcalino, ¿sí? Entonces, es fundamental lo que dice Maharaj, uno puede consumir vinagre en ayunas, limón con un muy poquito, una pizquita de bicarbonato, o todo el limón, el zumo de limón en ayunas, si yo ya no tengo una patología, una gastritis, porque al principio obviamente me va a arder mucho, entonces lo tengo que hacer por pasos. Sí, si yo no tolero el vinagre en ayunas, también lo tengo que ir haciendo por pasos. Pero lo ideal es volver, si mi estómago, lo principal es que mi estómago esté funcionando bien para que todas esas enzimas que están trabajando puedan digerir todo lo que ingresa, y ellas pueden estar haciendo la selección. ¿Listo? Maharaj, creo que Alicia Canepa, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Ahí va. Usted ya está haciendo... Ya puedes hablar, ya puedes hablar. Hola, buenas tardes, Hare Krishna. Gracias a todos. Sí, yo quería preguntar... Hare Krishna, Madre Ananda. ¿Qué tal, Maharaj? Un gusto. La verdad que alegría verlo. Con respecto al kéfir de agua y al kéfir de leche, yo consumo kéfir de agua, ¿no? Si es conveniente, si favorece, o sea, eso quería preguntarle a Daniela y bueno, a usted. Para mí lo probiótico es muy, muy fundamental en nuestra alimentación. Pero, Daniela, podés hacer una larga extensión sobre el kéfir. Yo estoy consumiendo kéfir. Todos los días todos los días, cada 3 días, 6 litros de kéfir. Y tengo kéfir de agua. Y ahora cuando me llegue la leche de vaca de campo, ordeñada a mano, voy a ver si puedo hacer la leche de kéfir, ¿no? Cortada con kéfir, hacer una especie de yogur. Pero, Daniela, vos que sos especialista en esto,
Contanos algo de los probióticos. Los probióticos son fundamentales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos toda esa flora intestinal, todos esos microorganismos que están en nuestro estómago, son esos probióticos, ¿sí? Son lactobacilos que son necesarios para la buena digestión, para tener nuestras barreras, nuestro estómago cuidado. Entonces, a base de lácteos, lo ideal es no utilizar leche deslactosada ni descremada. ¿Por qué? Sino utilizar la leche entera, principalmente que sea leche de, pues que sepamos el origen y no la industrializada, lo que nos decía Maharaj, para poder que se corte y obtener un probiótico más puro. ¿Listo? Bueno, acá les voy a resumir rápido porque está que se nos corta la llamada, no quiero que quede como ayer. Si es a base de agua, es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque ya ahora yo no sé si ustedes ven que venden hasta esos probióticos ya en shots para poder consumirlos. Y eso hace que vayamos restaurando nuestra flora. Entonces es buenísimo y lo que les digo, la recomendación es no hacerlo en leche descremada ni deslactosada. ¿Por qué? Por la cantidad de azúcar que tiene. Listo. Tenemos una pregunta del Prabhu Nitya, mi hermano, Nitya Krishna Das. Dice, en el tema de ser macrobiótico, ¿es lo mismo que consumir verduras y alimentos casi crudos? Maras. Mucho en la macrobiótica no incursioné, porque era de una línea oriental, no es que no me desagrade, pero yo sobre macrobiótica mucho no incursioné, porque mucho leí algo de macrobiótica y era comer mucho arroz y que la colita del tiburón y que todavía no son vegetarianos apenas algunos macrobióticos. Entonces no incursioné mucho. Vos, Daniela, tenés más información sobre los macrobióticos. Pues realmente sobre las dietas macrobióticas, no. Nosotros siempre distinguimos como todo lo macrobiótico a todo lo que nosotros podemos como observar. Y pues obviamente si nosotros basamos una dieta en macrobióticos, no quiere decir que sea solamente de alimentos crudos, porque depende de lo que nosotros vayamos a ingerir. Sí, porque yo puedo consumir arroz, pero no va a decir que el arroz lo voy a consumir crudo, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que diferenciar. Cuando hablamos de macronutrientes, yo no puedo hacer solamente una dieta basado en algo general. Y es un error en lo que les decía ayer. Muchos nos dejamos llevar por una dieta con un solo nutriente, una sola fuente, que es un error. Hay mucha gente que dice, no, es que yo voy a consumir solamente pescado para después dejarlo, o consumir, hacer una dieta de una sola base de una sola proteína, que es un error que cometen muchas personas, porque yo vuelvo mi organismo, muchas veces después de un tiempo, él va provocando una reacción alérgica, ya no asimila de la misma forma algo que yo le estoy dando todos los días. Entonces es ahí donde cometemos el error de consumir solamente un tipo o una orientación de alimentos, lo que dice Maharaj. Él ya ha consumido mucho crudo, entonces ya está buscando la alineación. Entonces es siempre buscar, en la variedad está el placer, dicen por ahí, entonces es buscar como el balance. Listo, Maharaj, entonces tenemos una última... Exacto. Sí. Maharaj, nos quedan ya 5 minutos, entonces el Prabhu Pushpa Devidas tiene una pregunta, dice, Hare Krishna, diariamente, ¿cuál sería una buena porción para tener el cuerpo alcalino? Ah, esa es tuya la respuesta, Daniela. Es tu respuesta, Daniela. Pero una porción de qué? ¿Cuál es la porción? Una porción para tener el cuerpo alcalino, o sea, que alimento, lo que yo entiendo es una porción del alimento que debe consumir para mantenerse así. No, siempre y cuando nosotros, lo que les decía ayer, lo ideal es que mitad de nuestro plato sean vegetales, ¿sí? Esos vegetales, de la forma en que yo los prepare, lo que les estaba hablando, como la preparación, esos nutrientes, es no quitarle la mayoría de minerales, que es lo que a nosotros nos aporta esa alcalinidad. Sí, más que todo son los minerales, la cantidad de potasio, calcio disponible es lo que nos va a dar esa alcalinidad nuestro cuerpo. ¿Qué pasa?
Cuando se habla de que la dieta sea alcalina, es porque nosotros, nuestra bomba de calcio, potasio, la que es tan esencial a nivel celular, es la que empezamos a debilitar. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa buena absorción de calcio, es porque nos está faltando potasio. Entonces, es ahí donde yo tengo que nivelar qué es lo que debo consumir. Si mi plato obviamente va a estar lleno de carbohidratos, pan, arroz, y mi porción de vegetales va a ser esta, pues obviamente no voy a tener buena cantidad de alimentos que me den esa cantidad de potasio, de calcio que necesito. Entonces, primero debo saber cuál es la fuente, qué es lo que yo más necesito, si es absorción de calcio o absorción de potasio para poder alcalinizar. ¿Listo? Entonces, depende más que todo de lo que consumas al día. ¿Sí? No te puedo decir, esta es la porción, no. Ya sabes que lo ideal es que por las mañanas sigamos acidificando nuestro cuerpo y nuestra porción de vegetales tiene que ser la ración más grande de nuestro plato. Listo. Maharaj, Claro, tenemos claro. dos preguntitas, entonces para responderla lo más rápido posible. Una para Maharaj dice, ¿cuál es la importancia de ofrendar el alimento a Krishna? Que es lo que leímos ahorita. Lo que Es lo hablamos. más, ofrendar el alimento a Krishna porque es mi amigo que lo tengo en casa, y entonces primero le sirvo a mi amigo, no es que voy a comer yo primero y a mi amigo lo voy a dejar afuera. Entonces mi amigo, voy y digo, Krishna, sos mi amigo, sos mi compañero, el que estás acá en mi casa, te ofrezco este alimento. Entonces el alimento se libera de todo ese caudal karmático y de violencia que tiene, porque somos vegetarianos, pero generamos violencia, nosotros practicamos la ahimsa, la menor violencia. Entonces, cualquier cosa que vayamos a la huerta y arrancamos una lechuga, sufre, hay sufrimiento, hay violencia. Es menor que la violencia animal, pero hay violencia. Entonces, para quitarle esa carga de violencia y karmática, la ofrecemos a Dios, a Krishna, a nuestro amigo. Decimos, por favor, Krishna, tengo eso para ofrecerte. Porque también me tengo que alimentar de algo sobre la tierra. Y me alimento de la ahimsa, de la menor violencia. Alimentos ofrecidos a Dios. Y pasa a ser prasada. Se cambia todo, ya pasa a ser persona. Es para profundizarlo más. En estos últimos 5, ¿qué otra pregunta quedó? Listo, Maharaj. Daniela. Entonces, ya para despedirnos, el Prabhu que hizo la pregunta fue el Prabhu Serdar Narayan Das. Entonces también hace una pregunta para Daniela. Dice, ¿cortar las verduras le reduce la cantidad de nutrientes? Sí, hay algo que a nosotros nos hablan hay compuestos que son volátiles, ¿sí? Entre más nosotros lo procesemos, hay gente que los licúa, hay gente que los sobrecorta. En ese procedimiento nosotros le estamos liberando esos compuestos que tiene. Entonces, no estoy diciendo que se reduce más o menos al 18% al 20% de la cantidad original. ¿Listo? Entonces, ahí cortamos también unos enlaces que tienen algunos nutrientes. Entonces, ahí es ahorita les comparto con Maharaj el artículo para que se los divulgue y ahí ustedes puedan profundizar más en el tema de cuáles son los nutrientes más fáciles de perder con los procesos de cortar y de cocer. Bueno, nos queda 1 minutico y medio. No sé si alguien tiene alguna pregunta o la dejamos para mañana. O bueno, para mañana los domingos intentamos hacer algo como más espiritual y volvemos dentro de la semana a tener temas más de alimentación. Entonces, pues la idea es que no duremos más de 40 minutos, pues para poder también subir los videos a YouTube. Entonces, la idea es que estemos todos los días hablando de estos temas. Entonces, pues les agradecemos mucho. Ya está previamente hablado con Maharaj para poder estar, pues, que tengamos el tiempo como acorde. Entonces, pues espero que les haya gustado mucho, que se hayan aclarado todas las preguntas, que pues que todos estén con sus cosas claras. Si tienen más preguntas, nos las pueden hacer llegar, nos las pueden hacer saber. Todos los días vamos a estar aquí a las 5 de la tarde, todos los días. Entonces, con mucho gusto, si también tienen preguntas por WhatsApp, por otro lado, entonces también mucho gusto. Si tienen un tema para proponer, entonces, no sé si Maharaj está acá, entonces sería muy interesante que todos propongamos un tema. Ayer se propuso el tema de hablar de los crudos, por eso se habló de esto hoy. Entonces, muchas gracias a todos. Hare Krishna, que estén muy bien. Reverencias a todas las personas que están por Facebook y por la aplicación. Reverencias a todos. Hare Krishna. Hasta luego. Hare Krishna Maharaj. Un abrazo a todos. Haribol. Haribol. Hare Hare Krishna.